Bien, entonces vamos a hablar de documentos financieros. Si bien es cierto, el martes hemos tocado con respecto a los comprobantes de pago, chicos, y, y veíamos, ¿no es cierto?, cómo incide en el tema de las formalidades, cómo podemos demostrar que, eh, que la SUNAT, ¿no es cierto?, a través del tema del impuesto eh, pueda recaudar fondos, ¿no es cierto? Y veíamos esto con respecto al tema de los comprobantes de pago y decíamos que, ¿no es cierto?, es un enlace en la cual puede identificar o determinar de cómo nosotros venimos pagando nuestros impuestos. Bien, chicos, hoy día vamos a hablar sobre el tema de los documentos financieros, que también es un tema relativamente importante porque vamos a ver cómo estos documentos eh, se trasladan de un lugar a otro para su posterior aplicación. Entonces, eh, dicho esto, en los documentos financieros hemos visto algunos documentos financieros muy importantes, como son el tema de los cheques, ¿no es cierto? El pagaré, el tema de las órdenes de compra, el tema de las letras de cambio, eh, eh, los vales, ¿no es cierto? Y otros documentos en los cuales son también utilizadas, pero en menos proporción. ¿Ok? Bien, chicos, vamos a ver ahora quién me dice. A ver, Milagritos creo que está con el tema de su audífono. Bien, vamos a cerrarlo el micrófono, Milagritos, así que, ok. Ya, chicos. Entonces, hablemos del documento financiero. Un momentito, chicos. Está abriendo. Ok, chicos, un momentito. Muy bien, chicos. Entonces vamos a hablar como documento financiero los cheques. A ver, coméntenme algo si en más de una oportunidad o en una oportunidad ustedes, chicos, han podido ver un cheque. Yo sí, profesor. Ok, Melissa. Ya, ¿cierto? Ya, ok. Entonces, partiendo de esa premisa, entonces podemos decir que los cheques, ¿no es cierto? Es un documento en el cual acredita una transferencia de dinero, ¿no es cierto? Y decimos esto porque a través de ese papelito, ¿no es cierto? Eh, que es un documento que tiene validez y tú o ustedes a través, ¿no es cierto? De este cheque puedes hacer el cobro del efectivo. Entonces, decimos que el cheque es un documento mercantil. Grábense esto, chicos. Esto ya está subido en sus plataformas, chicos, así que lo pueden visualizar. A ver, un momentito. Vamos a deshabilitar el audio a Milagros. Ok. Ya, entonces,
partiendo de algunos conceptos básicos, nos dicen que el cheque es un documento mercantil que se utiliza como medio de pago. Así como los comprobantes, decíamos, ¿no es cierto? Es un documento que acredita la transferencia, en este caso la compra y venta. En este caso, el cheque nos dice que es un documento, en este caso que tiene de denominación de mercantil, ¿no es cierto? De negocio, que se utiliza como método o medio de pago. Una persona ordena al banco que realice el pago de la cantidad estipulada en el documento a una segunda persona que posee el cheque. Dice. El cheque en este caso vendría a reemplazar el tema del dinero y existen diferentes tipos de cheques. A ojo, señores, que estamos hablando, dice que existen diferentes tipos de cheque en función de las características. ¿No es cierto? Bueno, posiblemente lo más común que vamos a ver son el tema de los cheques con fondos de pago. ¿Qué quiere decir eso? ¿O por qué hoy en día se utiliza el tema de los cheques, señor? Alguien me puede decir, bueno, hoy en día el tema de los cheques es muy importante porque ayuda a preservar el tema del dinero, ¿no es cierto? A su mejor, a tener un mejor recaudo. Ya, ok, chicos, por ahí, Melissa me decía, profesor, en la sí, según el concepto, la temática dice que existen diferentes tipos de cheques. Sí, señores, no solamente hay una denominación, el cheque negociable y no negociable. Posiblemente lo que más vemos es el cheque no negociable. ¿Y qué quiere decir eso? El cheque no negociable es cuando, por ejemplo, Melissa ha brindado servicios o brinda servicios para una empresa. Y esta empresa, bueno, considera que solamente está haciendo un trabajo a medio tiempo, no a tiempo completo, ¿cierto? Pero sumado a eso, y ya llega un monto fijo en la cual va a tener que ser remunerada. Entonces, la empresa para sustentar sus gastos te emite un comprobante o este documento financiero que vendría a ser, que vendría a ser un cheque. Entonces, partiendo de ahí, lo que va a pasar es que el cheque tiene que ser al nombre de Melissa, porque Melissa es la que brindó el servicio. No es como en el caso de los recibos por honorarios. ¿Se acuerdan cuando decían por ahí, yo he brindado servicios y necesito recibo por honorarios físicos para cobrar? Yo tenía este recuerdo antes que me decían, por ejemplo, Wilder, préstame tu recibo por honorario porque voy a cobrar un dinero. Sí, pero yo no presté ese servicio. Sí, pero la persona que prestó el servicio no tiene recibo por honorario. En el caso de los recibos por honorarios sí se puede hacer eso. En este caso, Rachel no brindó un servicio, pero no tiene recibo por honorarios. Pero Melissa sí. Entonces Melissa le puede prestar ese recibo por honorario. ¿Para qué? Para que cobre Rachel. Pero Melissa le dice, Rachel, es fácil sacar un recibo por honorario. Sí, pero va a tomar 2 días, 3 días. Pero yo necesito ya, ahora, emitir ese documento porque yo quiero que me paguen hoy día. Necesito la plata hoy día. Ok, perfecto, hasta ahí. Okay. Lo que no sucede con el tema de los cheques, ¿no es cierto? El cheque, si ya sea girado para Melissa, solamente Melissa es la que puede ir a cobrar ese cheque, ¿no es cierto? Porque bien claro, abajito del cheque dice cheque no negociado. O sea que no puedes negociar, que solamente tú puedes ir a cobrar, obviamente, llevando tu documento de identidad. Ok, chicos, hasta ahí alguna pregunta, no sé, chicos, hasta aquí alguna pregunta, no sé si me he dejado entender con respecto al tema de los cheques, les comentaba, ¿no es cierto? Chicos, si me están escuchando, a ver, por Rachel, ¿todo ok? Mm, ¿Todo ok, sí, Melissa? profesor. Sí, profesor. Sí, ¿Todo profe. ok, no? Ya, ok. Creo
creo que está entendible el tema, ¿no es cierto? Cuando hablamos de cheques, ¿no es cierto? Pues por ahí alguien me ha emitido, una empresa me ha emitido un cheque porque yo he prestado servicios, pero por ahí Melissa dice, bueno, este cheque no tengo tiempo, por ahí voy a mandar a cobrar a mi esposo, a mi hermano o algún familiar que lleve mi DNI. No, señores, el banco solamente te va a acceder a cobrar ese cheque siempre y cuando sea el mismo titular, ¿no es cierto? Y el cheque solamente tiene validez por los 30 días calendarios, o sea, un mes. Profesor, ¿qué pasa si yo quiero ir a cobrar al día 40? O sea, pasó el mes, ¿no es cierto? Un mes no tiene 40 días. Un mes tiene, bueno, hasta mucho 31 días. Promedio 30 días. Entonces, lo que va a pasar ahí es que el cheque simplemente se va a anular. ¿Ya? ¿Ok? Así que creo que les contaba una anécdota de que había un médico que siempre era una especie de ahorro, el tema de sus cheques. Y bueno, terminó el año, quiso ir a cobrar todo ese dinero, ¿no es cierto? Como una especie de ahorro y simplemente no había fondos porque el cheque ya no existía, o sea, el monto depositado a esa cuenta ya no existía. Entonces, para conocimiento de todos nosotros, los cheques tienen duración promedio de 30 días calendarios, en este caso un mes. Eso con respecto a los cheques no negociables. ¿Y cuándo es un cheque negociable? Bueno, eso se hace en base a empresas entre empresas, ¿ya? Es una especie de que, bueno, yo quiero pagarte, ¿no es cierto? Parte de lo que te debo o lo que te debo, te voy a girar un cheque. Entonces, muy bien, entonces, ¿quién va a cobrar? Si es una empresa, ¿no es cierto? Ah, entonces va a cobrar el representante legal. No necesariamente puedes cobrarle a través de un depósito de cuenta, que quiere decir una especie de transferencia, pero con el valor agregado que el cheque, ¿no es cierto?, sustente dicho pago. Ok, no solamente basta con que, bueno, acá tengo el voucher que te he depositado. Sí, pero yo tengo que tener una validez para eso, ¿no es cierto? Tengo que hacer valer que yo te estoy pagando. Entonces, el cheque también sirve para ese tipo de denominación. ¿Ok? Bien, eso con respecto. Chicos, estoy un poquito, a ver si alguien me dice, hasta las 8:45 tenemos, ¿no? Por eso, Rachel, a ver, confirma. Sí, profesor, hasta las 8:45. Hoy tenemos una hora nomás. Ya, ok, esto, Rachel. Pero no se amarguen, chicos, ya, estoy ahí un poco medio. Ya, chicos, entonces seguimos. Bien, a ver, vamos a hablar ya hemos visto el tema de los cheques, los más utilizados, ¿ya? Porque en las, son como 7, pero eso no quiere decir que no sean utilizados tampoco el tema de los recibos, ya, ok. Entonces, vamos a ver el tema de los pagarés. Ustedes me dijeron que ya habían visto en más de una oportunidad el tema de los pagarés. Bueno, a ver, pregunta de todos modos, de todas maneras. ¿Vieron en alguna ocasión un pagaré, señores? ¿O firmaron de repente un pagaré? ¿Alguien de ustedes de repente, chicos? Yo no, profesor, ninguno de los dos. Mm, Ya, Yo ok. tampoco, profesor. Ok, chicos. Entonces, vamos a hablar un poquito del pagaré, ¿ya? Y hemos visto un tema del cheque, ¿ya? Cuando, bueno, solamente puede cobrar el titular, ¿no es cierto? En este caso, alguien que ha prestado el servicio. Pero por ahí el tema del recibo por honorario, que es un comprobante de pago, antes lo que pasaba, por ejemplo, alguien viene y me dice, bueno, eso era antes, ahora ya normal, una persona natural normal con RUC sí puede emitir recibo por honorario. Una condición para emitir recibo por honorario es que tengas RUC, ¿no es cierto? ¿Y qué pasa, profesor? Porque alguien de repente, no tiene RUC, pero esa escuela le quiere pagar o esa empresa le quiere pagar. ¿Puede emitir a nombre de otra persona? Sí, sí se puede, señor, pero no es en el caso de los cheques, ¿no es cierto? Entonces, vamos a ver el tema de los pagarés.
Por ahí alguien me mencionaba, profesor, en el tema de los pagarés, poco, hemos visto poco es su uso, así que vamos a poner un ejemplo para quedar más claro, ¿ok? Ya, vamos a hablar de los pagarés en el tema de los préstamos, ¿ok? Cuando ustedes van a solicitar un préstamo y ese préstamo va a ser aprobado y ese préstamo va a ser, eh, y ese préstamo va a ser desembolsado, entonces lo que va a pasar es lo siguiente. Va a pasar, un momentito chicos, por favor, un momentito. Entonces, ¿en qué situación podemos ver un pagaré? Les decía que cuando ustedes solicitan un crédito, ¿no es cierto? Les evalúan y les desembolsan. Ustedes se preguntarán, y ustedes siempre, y los clientes siempre preguntan a los funcionarios cuando les van a dar el préstamo, ¿qué documentos están firmando? La clásica, les comentaba el día martes, era que estos señores lo primero que dicen, bueno, ese es el procedimiento del banco, pero en ningún momento dicen, bueno, estás firmando un pagaré, o estás firmando información personal, ¿no es cierto? Estás imprimiendo el tema de un seguro o el tema de una carta fianza. Bueno, entonces lo que va a pasar ahí es que te van a dar, te van a hacer firmar un pagaré. Entonces, para saber qué es un pagaré, nos vamos a dirigir al tema de los documentos financieros. Entonces, ¿qué nos dice el pagaré? El pagaré dice, es un documento financiero muy parecido al cheque, ¿cierto? En este caso se trata de un documento de promesa de pago. El emisor del título se compromete a pagar al receptor el importe establecido en el pagaré. Para que el documento financiero tenga validez legal, es necesario cumplir una serie de características, ¿cierto? Eh, serie de características en las cuales contemplan, por ejemplo, en este documento te dice cuánto, ¿no es cierto? Cuánto es el capital que te está prestando el banco. En este pagaré acuerdan o pactan un contrato en el cual eh, el cliente se compromete a devolver no solamente el capital, también los intereses. Entonces podemos decir que es un compromiso de pago. Entonces, eh, este pagaré da validez para el banco para que de esta manera la entidad financiera proceda al cumplimiento de que tú, ¿no es cierto?, le pagues el dinero prestado. Esto siempre y cuando ya pase a cosas, en este caso, a temas de incumplimiento, cuando tú no puedes pagarle y tú puedes decirle al banco, le puedes meter mil y un excusas. Al banco le puedes decir, señor, no he vendido nada este mes, señor, mi maquinaria se ha malogrado, señor, mi esposo estaba enfermo, mi abuelita ha fallecido. Bueno, al banco en realidad no le interesa que lo que pase, mil excusas para el banco va a haber. No va, no va a haber casos de emergencias. Lo que el banco necesita es que simplemente tú le pagues. Así digas, por ejemplo, que, bueno, te robaron, se incendió mi casa. Para eso contempla el tema de los seguros, ¿no es cierto? El tema de los seguros. Así que por ahí de repente hay alguna alternativa de poder llegar a un acuerdo con el banco. Sí. En el caso del banco, ¿no es cierto? Eh, nada puede ser grave siempre y cuando trates de conciliar con el banco, o sea, o siempre y cuando haya voluntad de pago. Por ahí, Melissa nos dice, profesor, en realidad no hay capacidad de pago, pero sí hay voluntad de pago. A ver, ¿cómo es eso? No hay capacidad de pago porque en realidad no tengo el dinero, porque no me ha ido bien en este mes,
pero sí tengo la voluntad de pago, pero sí quiero pagar. A ver, yo sí quiero pagar porque no quiero quedar mal en el sistema. No quiero que el banco me esté cobrando, no quiero que el banco me mande Infocor, se dice, ¿no es cierto? No quiero que el banco esté llamándome a cada rato. No quiero tener un mal historial con mis créditos. Entonces, sí hay voluntad, pero no hay capacidad. Se torna ahí se pone un entorno bastante difícil y complicado. Pero por ahí de repente hay capacidad, pero no hay voluntad. A ver, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso? A ver, Rachel, explícame. Entonces, si hay capacidad, quiere decir que yo tengo el dinero, ¿cierto? Pero no hay voluntad. ¿Qué quiere decir eso? Que yo no quiero pagar al banco, pero si tienes la plata, sí, pero puedo pagar al banco demorándome 5 días, 7 días, 15 días. Al final el banco, lo que el banco me cobra por mora un mínimo, y eso no. Entonces, lo que va a hacer el banco ahí es darte una calificación, y posiblemente no sea una calificación buena. Y sabido es que no es una calificación buena porque no estás cumpliendo con el tema de tus pagos de manera puntual. Entonces, este documento de pagaré es donde el banco se ampara, de cierta forma se ampara a que pueda el dinero prestado retornar. ¿Ok, chicos? Vamos a ver un documento más, el tema eh, bueno, órdenes de compra o letra de cambio. Vamos a ver el tema de las órdenes de compra. ¿Ok? Por ahí no es cierto un documento financiero. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un documento financiero y un comprobante de pago? Si los comprobantes de pago son documentos que acreditan la transferencia de un bien o servicio. Pero el tema de los documentos financieros también acreditan cierto, ¿no es cierto?, cierta actividad a desarrollar. ¿Por qué actividad a desarrollar? Porque al momento de sacar un préstamo, firmas un pagaré, estás desarrollando una actividad, ¿no es cierto? Pero con garantía de que se va a cumplir, ¿no es cierto? Se va a cumplir ese contrato, se va a cumplir lo acordado o lo establecido. Lo mismo sucede con el tema de los cheques, ¿cierto? Porque el tema del cheque, ¿no es cierto?, tiene que cumplirse lo que están dando en un papel. Si dice que te están dando los 300 soles para que lo cobres, 600 soles te van a cobrar. El tema de las órdenes de compra, mayormente se ve el trabajo de empresa a empresa. Dice, las órdenes de compra es una solicitud de pedido entre el comprador y el vendedor. Una vez que el cliente solicita la información de todos los servicios, productos que ofrece el proveedor, emitirá una orden de compra con la cantidad exacta y condiciones de venta que desea. Se trata de una orden vinculante en vez que el proveedor lo ha aceptado. El cliente se compromete a pagar la cantidad estipulada por los servicios, cierto, que va a recibir, y el vendedor se compromete a enviar los productos en el mercado. Hoy en día, a través del mundo comercial, se hace lo siguiente. ¿No es cierto? Por ejemplo, Marjorie trabaja con el tema de negocios de ferretería y por ahí, ¿no es cierto?, hace un pedido a su proveedor. Su proveedor no está dentro de la zona, seguramente. Seguramente el producto viene de afuera. Puede ser de la costa o, qué sé yo, por ejemplo, Tarapoto. Entonces, hace su pedido, ¿no es cierto? Pero para que tú hagas un pedido, de repente, ¿no es cierto?, si trabajas de manera puntual, por ahí lo primero que te dice el proveedor es, deposítame el dinero, ¿no es cierto? Deposítame. Entonces lo que tú vas a hacer es depositar ese dinero. ¿Y qué comprobante te va a dar? ¿No es cierto? Ese cliente. Ese cliente, ese proveedor. Ese proveedor lo que te va a dar es una orden de compra. No te va a dar una boleta, no te va a dar una factura porque todavía no te ha llegado la mercadería. ¿No es cierto? Entonces, no te ha llegado la mercadería, no tiene por qué emitirte un comprobante de pago o una boleta o una factura. Tiene que llegar, ¿no es cierto?, la mercadería a su destino para que recién pueda, de repente, ¿no es cierto?, para que te puedan emitir una factura. En este caso, lo que va a pasar el señor es, te va a enviar la mercadería con la factura y cuando tú firmes la factura, entonces esa orden de compra
ya se ha realizado. Quiere decir que lo que has pagado, te han enviado, ha llegado todo conforme y eso se transforma en factura. ¿Ok? Creo que esa parte está bastante entendible, ¿no es cierto? Quiero comprar algo, deposito dinero, ¿no es cierto? Me mandan mi mercadería, llega mi mercadería, no, quiero comprar algo, deposito dinero, para que acredite que estoy comprando algo, ese proveedor me va a emitir una orden de compra, ¿no es cierto? Entonces, ya, ¿qué estoy haciendo ahí? ¿No es cierto? Estoy haciendo una transacción, todo ok, ¿no es cierto? Todo formal, todo normal. Porque si yo deposito dinero, oye, señor proveedor, yo te he depositado dinero porque quiero mis productos. Sí, y bueno, ya te los mando. No, 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 no. No es que desconfíe, pero necesito un documento que me acredite que yo te estoy comprando. Ah, ya, ok, entonces lo que voy a hacer es una orden de compra. Bien, chicos, creo que a ver si alguien tiene alguna duda, por favor, me hace llegar. Elisa, gracias. Bien, chicos, creo que teníamos hasta las 8:30, nos hemos pasado 5 minutos porque hemos tenido algunas interferencias, pero de igual manera, por favor, el tema del martes, sus trabajos, les espero, avisen a sus demás compañeros. Si es que no tuvieran alguna pregunta que hacer, ya nos vamos despidiendo, chicos, ¿sí? Profesora, ¿cuál trabajo es el que dijo que busquemos en internet un pagaré y un Sí, exactamente, exactamente. Para tener por ahí un panorama más de qué es un pagaré y el documento que es, ¿cuál era el otro? El pagaré y la factura. No, liquidación de compra. liquidación de compra? Pero esa parte Sí, no entendí cómo se llama pasado porque mi internet estaba entre ir y venir y me ya daba esos vergüenza dos, estar preguntando cada rato. ya, no te preocupes, ¿Cómo porque le descargo del internet y te lo envío o tengo que ya, hacerlo? para más facilidad, en realidad lo que puedes hacer es simplemente en realidad es un copy-paste porque te vas a dar la imagen, lo pegas en un Word, ya, y me envíes en un documento para que sea menos pesado en el Word. ¿No es cierto? En un Word, esas dos imágenes, ok. Trabajo Ya, de 5 minutos, chicos, ¿ok? Y de esa manera ustedes pueden ir viendo también cómo es ese documento, ¿no es cierto? De qué se trata. Y más aún lo que he ido trabajo de explicando. 5 minutos, profesor. Me perdí. Bueno, eso va a depender de su internet también, ¿no? Melissa, ¿ok? ¿Todo Me, bien? no me dice trabajo de 5 minutos, digo, me perdí. Ah, no, sí, sino que les decía que lo puedes capturar la imagen, ¿no es cierto? Ah, Copiar ya. y lo pegas en un Word, lo pegas en Word. Sí, es Y solamente ahí el te lo trabajo, un envío. trabajo, Sí, ya te y de ahí entendí. lo envían, pues. Ya te entendí. Ok, Ya, profesor. ok, Gracias. chicos. Entonces nos vemos el día próximo martes. Cuídense bastante, ya, y que tengan un bonito fin de semana. Bien, chicos, hasta luego, Rachel, hasta luego, Melissa, Igualmente, profesor, ya. cuídense. Bendiciones. Hasta Buen luego, día. chicos, Ya, cuídense. ya, profesor. Chao.